oficiales de tercera o alférez de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Entonces ustedes dirán, ¿y este decreto legislativo 1132 en dónde entra a tallar? ¿No? En el sumario del día de hoy, ¿no? Vamos a ver, bueno, ya me puso. La siguiente, por favor. Ya, gracias. Vamos a hablar acerca de la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú. Este es el decreto legislativo 1132. Recuerden ustedes que a partir del mes de diciembre del 2012, ¿no? Todos los que estábamos en situación de actividad en ese tiempo, en el mes de diciembre del 2012, por primera vez comenzamos a percibir la remuneración consolidada, ¿no? La remuneración consolidada. Anterior a ello, percibíamos una remuneración. Se acordarán que en nuestra boleta de pago, de 36 conceptos, ¿no? En nuestra boleta de pago decía riesgo de vida, servicio de calle, los que tenían el grado de suboficial técnico de primera hacia arriba y de capitán también hacia arriba tenían lo que era el combustible, los coroneles chofer profesional, los generales mayordomo o mucama. Entonces eran conceptos que se encontraban desglosados. Sin embargo, a la par que salió el decreto legislativo 1133, que es el nuevo régimen previsional para aquellos que causan alta a partir del 10 de diciembre del 2012, sale este decreto legislativo 1132, ¿no? La misma fecha, en la misma fecha y entra en vigencia también en la misma fecha. Entonces, recuerdo que ese mes de diciembre del 2000 comenzamos a percibir la primera remuneración consolidada. ¿Y a qué denominamos remuneración consolidada? Remuneración consolidada viene a ser el concepto único, nos dice la norma, el concepto único donde se agrupan todas las remuneraciones, las bonificaciones, los beneficios y cualquier otro beneficio que a la entrada en vigencia de esta norma sean percibidos por el personal policial o militar, ¿no? Esos 36 conceptos que antes aparecían en nuestra boleta desaparecieron. Ahora también vamos a ver aquí en estas diapositivas con unos ejemplos, ¿no? Que les he traído para que vean ustedes cómo es que se dio paso a lo que se denomina hoy en día y que percibimos el personal en situación de actividad, la remuneración consolidada. Vamos a ver un poquito acerca de sus principios rectores, el ámbito de aplicación, a quién se le va a aplicar este decreto legislativo 1132. Nos habla de las remuneraciones, de las bonificaciones, de los beneficios. Aquí van a encontrar todo lo que ustedes en actividad perciben, ¿no? Y qué es lo que puede entrar, qué es lo que no puede entrar dentro de su boleta. Vamos a hacer la comparación entre la antigua y la nueva estructura remunerativa de ingresos del personal militar y policial. Es aquí, en este decreto legislativo, donde se incorpora la nueva compensación por tiempo de servicios, ¿no? Vamos a hablar también acerca de esa compensación. Vamos a hablar de la antigua compensación por tiempo de servicios, ¿no? Vamos a hablar del beneficio de lo que es vacaciones, ¿no? Cómo está dado en este decreto 1132. Sobre la prohibición de la doble percepción. El policía, el militar en situación de actividad puede percibir otro ingreso por parte del Estado, aparte de su remuneración consolidada, ¿no? Podría percibir otra remuneración, no lo sé, si trabaja en algún otro organismo, vamos a verlo también, ¿no? La asignación por tiempo de servicios, también vamos a hablar, es importante hablar de ese beneficio que en la actualidad se da cuando el personal policial o militar cumple 30 y 35 años. Vamos a hablar también del subsidio por fallecimiento. ¿Qué pasa si fallece un policía en situación de actividad? ¿Qué pasa si fallece un familiar del policía en situación de actividad? Y por último, vamos a hablar del subsidio póstumo y subsidio por invalidez, ¿no? Que es diferente a lo que es subsidio por fallecimiento, ¿no? Las características de ese subsidio póstumo, a quiénes se les va a otorgar este subsidio póstumo y este subsidio por invalidez. Básicamente, este decreto legislativo 1132 está comprendido para el personal en situación de actividad, ¿ya? De actividad. Es todo lo que percibimos, todos nuestros beneficios, nuestras bonificaciones, todo esto lo vamos a encontrar aquí en este decreto legislativo 1132.
Siguiente, por favor. Yo no puedo, ¿no? El siguiente, por favor. Esta nueva estructura de ingresos aplicable al personal policial y militar, bueno, comprende un conjunto, un sinnúmero de normas, de principios, ¿no? Que tiene como principio o como propósito regular el pago de las remuneraciones, bonificaciones, beneficios del personal policial y militar, estableciendo una única y nueva escala de ingresos. Vale decir que bajo este decreto legislativo 1132, tanto policías como militares perciben lo mismo, ¿no? Son equivalentes en cuanto a su grado, perciben la misma remuneración, un suboficial de tercera, y no sé muy bien la denominación en las Fuerzas Armadas, ¿no? Su par percibe lo mismo. ¿Qué es lo que va a comprender aquí, aparte de la remuneración consolidada? Los bonos, esos bonos que percibimos y que los vemos en nuestras boletas de pago, ¿no? Porque en nuestra boleta de pago tenemos remuneración consolidada y bonificación, ¿no? Pero será una bonificación la misma para todo el personal policial, para todo el personal militar, o de repente será de acuerdo a las unidades en las cuales se encuentran desempeñándose, ¿no? También eso lo vamos a ver. Y bueno, tiene un sinnúmero de principios, ¿no? Este decreto legislativo 1132, como por ejemplo el principio de transparencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es una norma clara, tiene pues un orden establecido, es sencilla, ¿no? Están los conceptos remunerativos detallados, ¿no? Es razonable, ¿por qué? Porque los montos están de acuerdo a la contraprestación que se debe corresponder de una manera lógica para uno y otro servidor. El principio de equidad, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque va a garantizar una escala remunerativa razonable y donde se han reducido las diferencias que antes existían. ¿Por qué? Porque antes, de repente, las Fuerzas Armadas tenían otros rubros, otros conceptos, y de repente percibían ellos unos bonos mucho más altos que de repente la Policía Nacional del Perú. Entonces aquí ya tienen una escala similar, una escala. Por el principio de racionalidad se han determinado los montos de las remuneraciones y otros beneficios sociales, ¿no? En función a criterios objetivos, razonables, coherentes, ¿no? Y que vayan de acuerdo con el equilibrio presupuestal del Estado. Por el principio de formalidad, hay una ordenación de las normas respecto a las remuneraciones, tanto del personal militar como policial, ¿no? Todo está encuadrado en una sola normativa, en una sola norma. Y por el principio de integridad, bueno, nos dice que la estructura de la escala remunerativa es única y aplicable por igual, ¿no? Por eso es para un todo, ¿no? Cuyos niveles de dicho personal que perciben los ingresos se encuentran legalmente autorizados, ¿no? Siguiente, por favor. Ámbito de aplicación, lo encontramos en el artículo 4 del decreto legislativo 1132. Como les dije, el ámbito de aplicación de esta norma y su reglamento, ¿no? El decreto supremo 013, dice que esta norma es aplicable solo al personal militar y policial en situación de actividad. Solo para el personal en situación de actividad. Algún pensionista querrá un beneficio de los que aquí se comprende, querrá de repente, creerá que se encuentra inmerso y lo solicitan muchas veces. Pues no les corresponde, es para el personal en actividad nada más, ¿no? Dice que el personal profesional, el personal civil, profesional y técnico de la sanidad y los centros hospitalarios no se encuentran comprendidos dentro de este decreto legislativo 1132, ¿no? Solamente es para el personal policial y militar. Sigamos, por favor. ¿No? Aquí vemos la remuneración consolidada, o sea, de qué va a comprender, ¿no? La remuneración consolidada. La remuneración consolidada está compuesta, ¿no? Dicho sea de paso, como su nombre lo indica, como les dije, el concepto único, un único concepto, más los beneficios de aguinaldos por fiestas patrias, Navidad, la bonificación por escolaridad y la bonificación por trabajo efectivo, de acuerdo al lugar donde se encuentre desempeñando el efectivo policial o militar, ¿no? Entonces,
todo ello va a ser en suma el ingreso total del personal militar y policial. Cualquier otro concepto que se le pueda añadir, según su reglamento, es considerado nulo de pleno derecho y es responsable el operador o el área administrativa, ¿no? Que de repente lo consigne. Entonces, solamente todo ello puede formar parte de los ingresos, del percibo del personal policial y militar, ¿no? Sigamos, por favor. Las remuneraciones, como bien sabemos, es la contraprestación que abona el Estado al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Es una contraprestación, es una remuneración, es el pago que se nos otorga, ¿no? Pero además estaba enmarcado con unas bonificaciones por el alto riesgo en el desarrollo de sus labores, por el trabajo efectivo que realiza y por la responsabilidad en sus funciones. Vale decir que hay tres tipos de bonificaciones dentro de este decreto legislativo 1132. Alto riesgo en el desarrollo de sus labores, trabajo efectivo y responsabilidad en sus funciones. Las instituciones que componen las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú solamente podrán abonar a su personal remuneraciones, bonificaciones y beneficios contemplados en la presente norma y que las vamos a desarrollar, las vamos a conocer, ¿no? Aquí en esta clase el día de hoy. Siguiente, por favor. Aquí vemos una planilla de pago con la antigua estructura remunerativa, ¿no? Aquí, como les digo, habían más de 30 conceptos. Imagínense: remuneración básica, remuneración calificada, la remuneración transitoria por homologación, movilidad. Aquí está también las gratificaciones por fiestas patrias, ¿no? Las asignaciones excepcionales y todas aquellas bonificaciones que se iban incrementando cuando el gobierno, pues, eh, daba un aumento, ¿no? Según las normas, ¿no? El combustible también, por ejemplo, aquí lo vemos, 245, ¿no? Esta es la boleta de un técnico de primera, ¿no? Entonces, era un sinnúmero de conceptos los que se hallaban en una boleta de pago del personal policial, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver esta nueva estructura remunerativa, no tan nueva, ya tiene 8 años de vigencia, la estructura remunerativa del decreto legislativo 1132, donde podemos apreciar, esta es una planilla de pago del mes de enero, está lo que es la bonificación por escolaridad, la remuneración consolidada, 2.561 de un brigadier, y la bonificación por trabajo efectivo, 1.650, ¿no? Esta bonificación depende, como les dije, del lugar donde estén trabajando y también tiene que ver mucho con el grado del personal, ¿no? En sí, esta es la boleta, pues solamente vemos aquí 3 rubros, ¿no? Y en los meses en donde no hay beneficios de aguinaldos por fiestas patrias, bonificación por escolaridad, solamente van a aparecer 2 rubros: remuneración consolidada y la bonificación por trabajo efectivo. Y cuando ya se pasa la situación de retiro, lo único que se va a percibir es, en concepto de pensión, el íntegro de la remuneración consolidada de su grado, ¿no? Para aquellos que pertenecen al decreto legislativo 19846, siempre y cuando tengan los años completos de servicios, ¿no? Porque si no tienen los años completos de servicios, será las habas partes de la remuneración consolidada de su grado. Bien, sigamos, por favor, de la percepción. El artículo 5 nos habla sobre las remuneraciones, el total de las remuneraciones consolidadas que percibe el personal policial y militar, y nos dice que son solamente 12 remuneraciones consolidadas, más los beneficios de aguinaldos por fiestas patrias, Navidad y la bonificación por escolaridad, ¿no? Estas están establecidas en las leyes del presupuesto del sector público de cada año, ¿no? Dispuestas por el gobierno. Las bonificaciones por trabajo efectivo, ¿no? Las bonificaciones por trabajo efectivo desempeñado por cada uno de los efectivos policiales o los militares,
la compensación por función docencia también en aquellos casos que corresponda, ¿no? Entonces es así como vemos que también aquí ingresa a tallar otro rubro, como lo es la compensación por función docencia. Vale decir que si yo soy un policía o soy un militar y me desempeño, no sé, dictando cursos, por ejemplo, ¿no? Un curso de pensiones, por ejemplo, entonces tengo derecho yo a percibir mi remuneración consolidada, mi bono y el pago por ejercer la función docencia, ¿no? El pago o compensación por función docencia. La siguiente diapositiva, por favor. Remuneración consolidada. El Decreto Supremo 246 en el año 2012 estableció la escala remunerativa, ¿no? Y aquí sí vemos los grados, tanto en el Ejército, Marina de Guerra del Perú, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú. Y como podrán observar, los grados, en este caso de oficiales, eran equivalentes entre sí, ¿no? Eran iguales, ¿no? Desde un alférez hasta un teniente general. Este es el monto de remuneración consolidada que les corresponde en la actualidad y el cual hasta la fecha no ha sido modificado, no ha sido variado, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos, en cuanto a lo que es suboficiales, ¿no? Igual, la remuneración consolidada, ¿no? La remuneración consolidada de cada uno, de cada personal en situación de actividad. Y lo propio es lo que van a percibir cuando pasen a la situación de retiro. Lo mismo si tienen 30 años varones, 25 años damas en el caso del decreto ley 19846, y la situación cambia cuando es un efectivo policial o militar del decreto legislativo 1133, que como bien sabemos es el 55% de la remuneración de referencia, ni siquiera de la remuneración consolidada de su grado, sino de la remuneración de referencia a la que hicimos alusión en la clase pasada. Esta remuneración consolidada se encuentra inscrita también en el aplicativo informático del Ministerio de Economía y Finanzas. Ojo, todos nos encontramos en este aplicativo informático que a partir del 2012 fue creado este aplicativo informático, ¿no? Es un registro centralizado de planillas y datos de recursos humanos, ¿no? Del Ministerio de Economía y Finanzas y que por obligación se encuentran todos los ministerios, todos los institutos del Estado, todas las instituciones del Estado. La siguiente, por favor. Aquí está, ya detalladamente. Ingresos del personal, ¿no? Esto se encuentra en el artículo 5 de este decreto legislativo 1132. La remuneración consolidada, como les dije, es el concepto único, no hay más, no hay rubros, no hay que voy a recibir esta bonificación que dio el gobierno en el año tal, no, el concepto único y que ya se detalló por grados, ¿no? Las bonificaciones son cuatro que están detalladas en este decreto legislativo 1132. Desempeño efectivo de cargos por responsabilidad, ¿no? Ahora vamos a ver quiénes son quienes perciben este bono, esta bonificación. Función administrativa y de apoyo operativo efectivo, también otro tipo de bonificación. El alto riesgo a la vida. Y por último, la bonificación por escolaridad, ¿no? Que se paga todos los años en el mes de enero. La base legal actual, porque desde el 2016 ya no hay otra norma que varíe, que modifique esto, es el Decreto Supremo 293 del año 2016. Y como beneficios, tenemos los beneficios por fiestas patrias y Navidad, ¿no? Que también todos los años percibimos, la compensación por función docencia, ¿no? Y la compensación por tiempo de servicios, que también lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Bonificación por desempeño efectivo, dice, de cargos de responsabilidad. El monto de dicha bonificación tendrá como referencia, bueno, no lo leo muy bien aquí. Un segundo, por favor. Esta bonificación, ¿no? Se da de acuerdo
al nivel de responsabilidad o designación administrativa para aquel personal que desempeñe un cargo de dirección o de confianza, ¿no? Que implique responsabilidad. A su vez, si ostenta el grado de general de división o su equivalente, va a percibir un monto adicional a esta bonificación. Entonces, como podemos ver, este tipo de bonificación lo perciben los jefes, ¿no? Los coroneles, los generales. Su audio, doctora. Sí, me habían silenciado. Ya, ok. Bueno, como estaba diciéndoles, este tipo de bonificación lo perciben los jefes, ¿no? Los coroneles, los generales, perciben este tipo de bonificación que se denomina por desempeño efectivo en cargos de responsabilidad. La siguiente diapositiva, por favor. Bonificación, no, una anterior. Bonificación por función administrativa y de apoyo operativo efectivo, dice. Tiene por objeto compensar al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú por las características de la labor que desarrolla cotidianamente en forma real y efectiva en apoyo de la gestión administrativa de las Fuerzas Armadas y PNP. ¿No? Quiere decir, para el personal que se encuentra laborando en áreas administrativas, pero que también salen de apoyo a las diferentes comisiones, ¿no? Este tipo de bonificación. Y obviamente se da de acuerdo al grado que tiene cada uno de ellos, ¿no? La siguiente, por favor. La bonificación por alto riesgo a la vida, ¿no? Se otorga al personal militar de las Fuerzas Armadas que desarrolla, nos dice, en forma real y efectiva, una labor por la que está expuesto a sufrir diversas contingencias que puedan afectar su vida o su salud. Obviamente, esta bonificación lo va a percibir el personal que se encuentra en zona de emergencia, el personal que se encuentra trabajando en el BRAE, ¿no? Que como su mismo nombre lo indica, ponen en peligro su vida al trabajar, a estar expuestos a los embates del terrorismo, del narcotráfico, ¿no? Entonces, por ello, también me parece que esta bonificación tiene el valor más alto que las otras bonificaciones anteriores. Estas tres bonificaciones de las que les he hablado son las que van a percibir mes a mes, ¿no? El personal policial y militar de acuerdo al lugar donde se encuentren desempeñando. Y por último tenemos la bonificación por escolaridad. La que sigue, por favor. La bonificación por escolaridad, que como sabemos es un monto que se encuentra definido en las leyes del presupuesto del sector público que se aprueban para cada año fiscal y que se paga pues en el mes de enero, ¿no? Como todos ya sabemos. Siguiente, por favor. Beneficios. Ahora vamos a hablar acerca de los beneficios. Vimos ya lo que es remuneración consolidada, hablamos de las bonificaciones y ahora nos toca hablar acerca de los beneficios de aguinaldos por patrias y Navidad. De la misma manera, el monto es definido en las correspondientes leyes, en el presupuesto del sector público que se aprueba para cada año y que, como sabemos, es pagado en el mes de julio y en el mes de diciembre. Sigamos, por favor. Compensación por función docencia, ¿no? Por docencia efectiva en los centros de instrucción, de entrenamiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Estos montos son aprobados por resolución ministerial del sector que corresponda y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Estado, ¿no? Se paga. Entonces, por función docencia, también el policía o militar en situación de actividad puede ser ingresado este concepto a su planilla de haberes, ¿no? A su planilla de pago, solamente por función docencia. Sigamos, por favor. Compensación por tiempo de servicios, y es algo que nos interesa a la mayoría de policías, de militares, ¿no? ¿Cuánto es el monto que vamos a percibir por concepto de compensación por tiempo de servicios cuando pasemos a la situación de retiro? ¿No? Cuando pasemos a la situación de retiro. Esta se va a otorgar por única vez al momento en que el personal militar o policial pase a la situación de retiro.
¿Y qué se va a tener en cuenta aquí? ¿Qué se va a tomar en cuenta? Se va a tomar en cuenta la unidad de ingreso del sector público que se encuentra dispuesta en la ley 28.212 y que a la fecha asciende a 2.600, ¿no? Pero dice se va a tomar en cuenta, no dice que va a ser por ese monto, ¿no? Se va a tomar en cuenta la UISP y los años completos de servicios prestados, el cual va a ser calculado en función a la remuneración base para la CTS que regula el artículo 21 de esta misma norma. Entonces, recuerdo mucho que en el 2014, porque la misma... el mismo decreto legislativo... A ver, el mismo decreto legislativo 1132 indica que esta compensación por tiempo de servicio, si bien es cierto, esta norma entró en vigencia el 10 de diciembre del 2012, pero respecto a la compensación por tiempo de servicios, esta misma norma indicaba o indica que esta compensación recién iba a entrar en vigencia a partir del 2 de enero del 2014. Vale decir que todos aquellos que pasaron a la situación de retiro a partir del 2 de enero del 2014 se hicieron acreedores a esta compensación por tiempo de servicios. ¿Y qué pasa con los anteriores policías o militares que pasaron a la situación de retiro? Se venía aplicando el Decreto Supremo 213 del año 90. ¿Y qué nos decía el Decreto Supremo 213 del año 90? También igual nos hablaba de una compensación por tiempo de servicios, pero como en ese año no existía una remuneración consolidada, la compensación por tiempo de servicios del Decreto Supremo 213 era en función a la remuneración básica. ¿Y cuánto era la remuneración básica de un policía en esos años? 50 soles. 50 soles por 30 años, ¿no? 1.500 soles. Hasta el 1 de enero o hasta el 31 de diciembre del 2013, ese fue el cálculo de la compensación por tiempo de servicios de los policías y militares que pasaron a la situación de retiro. 1.500, 1.400, 1.300. Por trabajar, imagínense, 30 años, porque, ojo, decía también hasta el tope de 30 años de servicios. Sin embargo, recuerdo mucho que en el año 2013, a fines del año 2013, el 26 de diciembre del 2013, si no me equivoco, sale la resolución ministerial, una resolución ministerial para las Fuerzas Armadas. Y a la par sale también para la Policía Nacional del Perú la resolución ministerial 1845, donde daba una compensación con unos montos mucho más altos del Decreto Supremo 213, ¿no? Si era 1.500, supongamos la compensación anterior, decía que esta compensación del año 2013 era vigente solo para aquellos que pasaron a la situación de retiro en el año 2013, nada más. Y era un monto aproximado de 14.000 o 15.000 soles, ¿no? De acuerdo también al grado y de acuerdo al tiempo de servicio que tenían, pero no sobrepasaba los 20.000 soles, ¿no? Esto con la resolución ministerial 1845 del año 2013. Sin embargo, esta compensación por tiempo de servicios, se hizo un cálculo, me acuerdo, en la División de Economía de la Policía Nacional del Perú, y por primera vez se empieza a pagar con fecha 2 de enero del 2014 a todos aquellos que pasaron a la situación a retiro por renovación de cuadros. No sé si se acordarán que en el año 2014 hubo un proceso de renovación tanto para oficiales como suboficiales. Entonces se les comenzó a pagar a ellos esta compensación por tiempo de servicios con unos montos que fueron calculados por la División de Economía. Sin embargo, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, puso una objeción sobre este cálculo, sobre estos montos que se pagaron, y calcularon que había un exceso como de 20.000 soles. En la actualidad se viene pagando con los montos o con el cálculo que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas. Y obviamente se les ha cursado notificaciones a estos administrados que se les pagó en el 2014 para que voluntariamente devuelvan lo que se les pagó en exceso.
Siguiente, por favor. Aquí está el cálculo para el pago de la CTS actual, la CTS que se encuentra vigente en la actualidad, ¿no? Si vemos, bueno, en la primera columna tenemos el grado, ¿no? Los grados de cada uno, luego seguido de la remuneración consolidada de cada uno también, y tenemos los pagos según las escalas. Decían que era de acuerdo a la UISP, y sobre esta escala sobre este monto de la UISP, habían sacado 3 escalas con porcentajes. Para aquellos que tenían más de 30 años, para aquellos que tenían entre 20 y 29 años de servicios, y aquellos que tenían menos de 20 años de servicios, ¿no? Entonces, miren la diferencia, por ejemplo, de un superior que se va con más de 30 años de servicios, con uno que se va con 29 años de servicios, ¿no? La diferencia es más o menos de 500 soles por año, ¿no? Más o menos. Entonces, pues es por ello que el personal logra o prefiere quedarse y sobrepasar los 30 años de servicios, ¿no? Porque así su CTS por año se incrementa. Estos son los montos por año, ¿no? Por ejemplo, un superior que se va con 30 años de servicios, se procedería a multiplicar 1984 por 30, ¿no? Y si se queda 31, será por 31. Y si se queda 40, será por 40, ¿no? Entonces, esa es la escala. Estos son los montos que obviamente están mucho mejor que lo del año 2013 y por supuesto que mejor que lo que se establecía en el Decreto Supremo 213 del año 90, ¿no? Esta es la escala. Bueno, y alguien que se va también con menos de 20 años de servicios, muchos optan por irse con menos de 20 años de servicios, a tener derecho a una pensión de retiro no renovable, si es del Decreto Ley 19846, ¿no? Y en concepto de compensación, estarían otorgándole 1.170 por 15 años, no lo sé, por 16, por 17, ¿no? Hasta los 19, ¿no? A partir de 20 ya son otros montos, de acuerdo a su grado, ¿no? Sigamos, por favor. Pago por goce efectivo del periodo de vacaciones, nos dice, ¿no? Aquí nos habla que corresponde este pago de vacaciones al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en el ejercicio efectivo del derecho a vacaciones anuales. ¿Y qué nos dice? Que tenemos derecho a percibir, ¿no? Como concepto de vacaciones o como ingreso del mes en que lo toma el monto equivalente a la remuneración consolidada más una de las bonificaciones, ¿no? La que estuviere percibiendo, y que se refiere a los literales A, B y C del artículo 8 de la presente norma. En ningún caso este beneficio puede ser acumulativo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Sales de vacaciones, ¿no? Te vas a tu casa, te vas, no lo sé, de viaje, qué sé yo, no trabajas y se te paga ese mes tu remuneración consolidada, ¿no? Más tu bonificación que te corresponde, ¿no? Nos dice también que no es acumulativo, ¿no? En ningún caso este beneficio puede ser acumulativo, ¿no? Sí o sí tenemos que salir de vacaciones, ¿no? Pero no hay ningún otro ingreso más, puesto que como dijimos al comienzo, son 12 remuneraciones consolidadas al año, las que nos corresponde a los efectivos policiales en situación de actividad, ¿no? Y al personal militar también. Sigamos, por favor. Prohibición de la doble percepción, ¿no? Los policías en actividad, los militares en actividad o el personal de las Fuerzas Armadas cuando se encuentra en situación de actividad pueden percibir otra remuneración, otro ingreso por parte del Estado, ¿no? Entonces, nos dice la norma que solamente pueden percibir 2 ingresos del Estado por concepto de remuneración, pensión o bajo cualquier modalidad de contratación, cuando uno de ellos provenga de función de docencia pública efectiva.
Ah, o sea que entonces un policía o un militar docente también podría trabajar en el Ministerio de Educación. Sí, podría trabajar en el Ministerio de Educación, ¿no? Dice, viajes al exterior con carácter oficial o ley expresa que lo autorice. Ley expresa que lo autorice. ¿Quién entra a tallar aquí cuando dice ley expresa que lo autorice? Los convenios, ¿no? Que en la actualidad tienen la policía con diferentes organismos, con los bancos, por ejemplo, ¿no? Entonces los policías solo así pueden percibir otra remuneración aparte de su remuneración consolidada y de la bonificación que percibe, ¿no? Porque aquí lo está diciendo. Ley expresa que lo autorice. Así como también las que reciba por formar parte de directorios de entidades o empresas del Estado, debiendo percibir solo uno de ellas. Claro ejemplo, tenemos a policías en situación de actividad que se encuentran integrando lo que es el directorio de Fobipol, de el que es de salud, Saludpol creo que es, antes era Fospol me parece, ¿no? Entonces esos son claros ejemplos, ¿no? Sigamos adelante por favor. Las asignaciones por años de servicios. El artículo 12 del decreto legislativo 1132 lo indica, lo establece. Y antes se acuerdan que era pues al cumplir los 25 y 30 años de servicios. Bueno, con este decreto legislativo 1132 vigente desde el 10 de diciembre del 2012, cambió ello, ¿no? Lo anterior a los 25 y 30 años de servicios era con el decreto supremo 213 del año 90. Ese decreto supremo 213 fue dejado sin efecto mediante este decreto legislativo y ahora hablamos de las asignaciones por años de servicios al cumplir los 30 años de servicios prestados al Estado y 35 años de servicios prestados al Estado. En el primer caso, percibiremos 2 remuneraciones consolidadas de nuestro grado y en el segundo caso, 3 remuneraciones consolidadas de nuestro grado. ¿Qué va a comprender? ¿Qué va a comprender estos 30, esos 35 años de servicios? Va a comprender los servicios reales y efectivos más el tiempo de formación. Vale decir, si estuviste un año en la escuela, entonces si tienes 29 con tu formación profesional, ya tienes 30 y entonces tienes derecho a solicitar, aunque creo que en la Dirección de Recursos Humanos esto se paga por promociones, ¿no? Y se da, pues, ¿no? Una vez que cumplen este tiempo de servicios, automáticamente es depositado a la cuenta en situación de actividad, ¿no? Se acumula el tiempo efectivo, reales y efectivos, más el tiempo de formación. Sigamos, por favor. Subsidio por fallecimiento. Subsidio por fallecimiento, artículo 14, ¿no? Este es un beneficio que se otorga al personal policial, ¿no? Cuando fallece, a ver, dice fallecimiento de personal policial en actividad, ¿no? Entonces, si, como les dije, ¿no? Este decreto legislativo 1132 es para el personal en actividad. Aquí no tienen nada que ver los pensionistas, los retirados no tienen nada que ver, ¿ya? Entonces, si fallece el personal policial en situación de actividad, este beneficio se otorga en forma excluyente, en primer término, a la viuda, ¿no? A la cónyuge que queda viuda. Si no hay viuda, se otorgará a los hijos. Si no hay hijos, a los padres y en último orden, los hermanos, ¿no? Ahora, si fallece un familiar del policía, en este caso si fallece el cónyuge o la cónyuge del policía, hijos o padres, entonces este policía le correspondería el beneficio de subsidio por fallecimiento equivalente a 2 remuneraciones consolidadas, ¿ya? Y si existen 2 policías hermanos o 3 policías hermanos y fallece su padre, entonces le correspondería a cada uno de ellos solicitar por conducto regular este beneficio, ¿no? Y se le otorgaría 2 remuneraciones consolidadas a cada uno de ellos.
¿ya? Ese es el beneficio de subsidio por fallecimiento. Se tramita por conducto regular a través de la Dirección de Recursos Humanos, quien emite la resolución directoral. Esta resolución directoral va a la División de Economía y la División de Economía ejecuta abonando a la cuenta del titular en situación de actividad o del instituto correspondiente, en este caso en las Fuerzas Armadas también. Sigamos, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Subsidio póstumo y subsidio por invalidez, ¿no? Este subsidio póstumo y subsidio por invalidez, aquí nos cambió la figura, me acuerdo, en el año 2013, ¿no? Porque este decreto legislativo 1132 entró en vigencia el 10 de diciembre del 2012 y se vino aplicando, ¿no? A partir de su entrada en vigencia para todos aquellos policías que se invalidaron o a los sobrevivientes cuyos causantes fallecieron en situación de actividad, ¿no? Hasta esa fecha, si fallecían en situación de actividad, lo que correspondía era una pensión, sea el grado que tuvieran, sea los años de servicios que tuvieran, pero si fallecían en cumplimiento del deber, ojo, si fallecían en cumplimiento del deber, eran acreedores los sobrevivientes a una pensión. Sin embargo, este decreto legislativo 1132 nos cambia la figura totalmente, porque ya no se iba a otorgar una pensión, ¿no? Se iba a otorgar un subsidio póstumo, ¿no? Mes a mes, mes a mes. Y en el caso de que el policía o militar quedara invalidado, se iba a otorgar el subsidio por invalidez. Eso se encuentra establecido en el artículo 15 de este decreto legislativo 1132 y que a la fecha se viene aplicando, pero no para todos los policías y militares, sino que tenía que concurrir dos requisitos para que sean abonados a los sobrevivientes o a los titulares, ¿no? Entonces, nos dice la norma, se concede de manera excluyente el subsidio póstumo. Excluyente, ¿qué quiere decir? ¿No? Y la misma norma lo indica, y aquí me parece sí que fue un error del legislador, porque nos habla de exclusión, ¿no? Que este subsidio póstumo dice, en primer orden, se tiene que otorgar al cónyuge o a la cónyuge, hijos o padres en los casos de fallecimiento, ¿no? Entonces, pero imagínense si hubiera una viuda y si existieran hijos extramatrimoniales y menores de edad, o si existieran hijos extramatrimoniales incapacitados, ¿no? Quedarían fuera del otorgamiento de este beneficio, ¿no? Pero la norma es así, la norma lo dice, y tenemos que aplicar la norma, ¿no? Y el interés superior del niño, ¿no? Se quedan en estado de indefensión, pero nos dice de forma excluyente. Porque si, bueno, son hijos de la viuda, ella va a percibir todo, no habría ningún problema, pero ¿qué pasaría con los hijos extramatrimoniales, ¿no? Nos dice el subsidio por invalidez que se otorga al personal militar y policial, dice siempre y cuando el suceso o fallecimiento o la invalidez se produzca, ¿no? Como ya les dije, en acción de armas, acto de servicio, consecuencia del servicio o con ocasión del servicio, al que yo le llamo cumplimiento del deber, ¿no? Cualquiera de estas cuatro causales. Sigamos, por favor. Dice que estos subsidios van a ser asumidos por el Ministerio de Defensa o por el Ministerio del Interior según corresponda, porque acordémonos que no todas las pensiones son asumidas por el Ministerio de Defensa o del Interior. Una pensión normal, este policía pasa la situación de retiro y fallece en la condición de pensionista, ¿no? Y este policía en retiro, su pensión era abonado por caja de pensiones militar policial. Cuando este pensionista fallezca, a la viuda también la pensión será pagada por la caja de pensiones militar policial.
Sin embargo, estos dos subsidios, son asumidos por el Estado, por el Ministerio de Defensa o por el Ministerio del Interior, según corresponda, y en forma mensual. Es como una pensión, ¿no? Solamente miren, cambia el nombre, ¿no? Cambia el nombre y bueno, como ya lo indiqué, en cumplimiento del deber. Deben haber fallecido o haber sido invalidados en cumplimiento del deber. Se va a pagar en forma mensual. ¿Y cuál es el monto de estos subsidios? ¿Cuál es el monto? ¿De qué comprende este subsidio póstumo y subsidio por invalidez? Entonces, vamos a hacer la sumatoria, ¿no? ¿De qué? De la remuneración consolidada. La remuneración consolidada, supongamos que es un suboficial de tercera, 1976, acá lo tengo en la mente, 1976. La remuneración consolidada más la mayor de las bonificaciones a que se refieren los literales A, B o C del artículo 8 del decreto legislativo. ¿Se acuerdan que les dije que la mayor de las bonificaciones era el alto riesgo a la vida? Entonces, en ese tiempo, cuando salió la norma, se aplicaba la mayor de las bonificaciones, que era el alto riesgo a la vida. Me acuerdo, en ese tiempo era 1.600 soles. Entonces, el sobreviviente percibía la remuneración más este bono, tenía derecho a la remuneración más este bono. Hoy en día el bono asciende a 2.700, con el decreto supremo 293 del año 2016, ¿ya? Entonces comprende la remuneración consolidada, el bono más alto, ¿no? Vigente hoy 2.700, así también va a comprender los aguinaldos por fiestas patrias y Navidad, así como la bonificación por escolaridad en los meses que corresponda, ¿no? Pero, oh, miren, ¿qué es lo que dice aquí? Correspondientes al del grado inmediato superior, que ostentaba el personal a la fecha de ocurrencia de fallecimiento o declaración de invalidez. Entonces, si era un suboficial de tercera, no va a percibir 1976 su sobreviviente o él por concepto de subsidio por invalidez, sino percibirá la del grado inmediato superior de un suboficial de segunda, o sea, 2005, ¿no? Entonces, todo ello se llama subsidio póstumo, beneficio de subsidio póstumo, o beneficio de subsidio por invalidez si el personal se invalidó. Sigamos, por favor, la siguiente diapositiva. Dice, el subsidio estará sujeto a los descuentos por cargas sociales. ¿Esto qué quiere decir? Anterior a este decreto legislativo, los policías que fallecían en situación de actividad y se determinaba su causal como fallecimiento en cumplimiento del deber, el Estado, si bien es cierto, pagaba estas pensiones, porque se denominaban pensiones hasta ese entonces. Sin embargo, estas pensiones no se encontraban sujetos a los descuentos por cargas sociales, es decir, los aportes, ¿ya? En este caso sí, estamos hablando de descuentos por aportes. Entonces, este subsidio póstumo va a estar sujeto a descuento por aportes. ¿Y a dónde van a ir esos aportes? A la caja de pensiones militar policial. ¿Por qué? Porque no siempre se va a pagar un subsidio póstumo. Ese subsidio póstumo, y como lo vamos a ver aquí en un ratito, se va a convertir en algún momento en pensión, y va a ser pagado por la caja de pensiones militar policial, a quienes les corresponda o a aquellos que pertenecen al decreto legislativo 1133. ¿Ya? ¿Qué nos dice acerca del subsidio póstumo? Los subsidios serán pagados hasta el momento, miren, y aquí están los dos requisitos que tienen que concurrir para que este beneficio deje de ser un subsidio póstumo y se convierta en pensión. Dice, ¿hasta cuándo van a ser pagados? Los subsidios serán pagados hasta el momento en que alcance la promoción máxima y se reúnan los requisitos mínimos para obtener el derecho a la jubilación. Entonces nos pone dos requisitos, miren. Los subsidios serán pagados hasta el momento en que alcance la promoción máxima. ¿Y cuál es la promoción máxima? Que la misma norma lo indica,
En el caso de suboficiales, es hasta el grado de suboficial técnico de primera. Y en el caso de oficiales, hasta el grado de coronel. Entonces, si fallece alguien con el grado de suboficial técnico de segunda, todavía no ha llegado a la promoción máxima, que es técnico de primera. Entonces se otorgará este subsidio póstumo. Con mayor razón, si fallece un suboficial de tercera, se le va a pagar hasta que llegue al grado de técnico de primera. Pero si llega al grado de técnico de primera y no reúne todavía el requisito mínimo para obtener derecho a la jubilación, ¿le podré pagar una pensión? No. Tienen que concurrir estos dos requisitos. Llegar a la promoción máxima, técnico de primera o coronel, y que reúna los requisitos mínimos para obtener el derecho a la jubilación. ¿Y cuándo yo obtengo un requisito mínimo para tener derecho a una jubilación? En el caso del decreto ley 19846, 12 años y medio personal femenino y 15 años personal masculino. Y en el caso del decreto legislativo 1133, cuando yo tengo derecho a una pensión a partir de los 20 años de servicios. ¿Ya? Entonces ahí juega lo que es el grado y el tiempo de servicios, ¿no? Y cuando ya concurran estos dos requisitos, ya llega al grado de técnico de primera y tiene más de 15 años aportando, entonces ese subsidio póstumo o subsidio por invalidez se va a convertir en pensión aplicándose las reglas previsionales que establece o bien el decreto ley 19846 o bien el decreto legislativo 1133. ¿No? Para tal fin, dice, se considerará como tiempo de servicios el periodo en que se perciba el subsidio póstumo y subsidio por invalidez. Este beneficio es incompatible con la percepción de cualquier otra pensión o beneficio por la misma causal. Eso es lo que nos dice este beneficio de subsidio póstumo. Sigamos, por favor. Acá hay un ejemplo, ¿no? Simplificado sobre lo que se percibe en un subsidio póstumo o subsidio por invalidez. Como ya lo dijimos nuevamente, solamente son acreedores a este beneficio aquellos sobrevivientes del personal que fallece en cumplimiento del deber, ¿no? O que se invalida también, el titular que se invalida en cumplimiento del deber, ¿no? Entonces, si es un efectivo policial o militar con 5 años de servicios, y se invalida en cumplimiento del deber, entonces tiene derecho al monto de la remuneración consolidada, supongamos que sea, como les dije en el ejemplo anterior, un suboficial de tercera, con 7 años de servicios, cumplimiento del deber, remuneración consolidada de un suboficial de segunda, ¿no? 2005, más los aguinaldos, bonificación por escolaridad y la mayor bonificación, 2005 más 2.700. Eso vendría a ser el concepto de subsidio por invalidez. Y para los sobrevivientes, lo propio, también, lo mismo, ¿no? La mayor de las bonificaciones. Bueno, aquí la mayor de las bonificaciones en ese año era lo que es alto riesgo a la vida. Como les dije, en ese año era 1.600. Hoy en día, bajo otro decreto supremo, el monto mayor es 2.700 en el caso de suboficiales. En el caso de suboficiales es 2.700 y a partir de coronel es 3.200 y para un general es 3.700. Sigamos adelante, por favor. Requisitos para percibir un subsidio póstumo. Bueno, los requisitos están establecidos en el artículo 15, ¿no? Es una solicitud del cónyuge. Y ojo, ¿no? Vimos en la clase pasada, vimos que la pensión era otorgable a una viuda, ¿no? Y la viuda podía tener, no sé, podía ser la gerenta de la Bacus de repente, y ella podía percibir la pensión generada por su causante, policía o militar. Pero sin embargo dijimos que un varón, esposo de una policía o militar, estaba impedido de percibir una pensión.
¿Por qué? Porque el decreto ley 19846 nos establecía que esta persona, que este varón, este esposo, tenía que encontrarse incapacitado para subsistir por sí mismo. Eso nos dice la norma, ¿no? Incapacitado para poder subsistir por sí mismo y que no tenga ningún régimen de seguridad social. O sea, estamos hablando, no lo sé, de un invidente o de una persona, no sé, que se encuentre postrada en silla de ruedas o que tenga pues una enfermedad donde no le permita laborar, ¿no? Es bien difícil y en mi experiencia me parece que solamente hay 1 o 2 que perciben una pensión de viudez. Sin embargo, en este subsidio póstumo, dentro de los requisitos, no especifica absolutamente nada si se trata de un varón. ¿Ya? Entonces, si fallece el personal femenino, si fallece en cumplimiento del deber y no ha llegado a la promoción económica máxima, o sea, no tiene el grado de técnico de primera o coronel, y tampoco tiene los años de servicios para tener derecho a una pensión, entonces el viudo puede hacerse acreedor de este subsidio póstumo, ¿no? Porque además hemos dicho que es excluyente, ¿no? Si hay un viudo, le corresponde al viudo, ¿no? Situación que no ocurría cuando se otorgaba pensión con el decreto ley 19846, ¿no? Igual aquí también está inmerso el personal que pertenece al decreto legislativo 1133. Si muere personal femenino, en cumplimiento del deber, también su esposo civil sería acreedor de este subsidio póstumo. Y si tuviera un esposo policía, militar, ¿no? Ambos policías, ¿tendría derecho? Sí, porque por ningún lado la norma nos dice que no puede ser, no nos pone, no nos pone ninguna objeción. Entonces, hoy en día, hoy en la actualidad, estamos otorgando el subsidio póstumo, ¿no? Al esposo policía, al papá policía. Es un suboficial de tercera fallecido en cumplimiento del deber por COVID, consecuencia del servicio, no era casado, no tenía hijos, pero le hemos otorgado a su papá, que es un suboficial superior en situación de retiro, el subsidio póstumo. ¿Ya? Los demás requisitos son requisitos de forma, más que nada, ¿no? Una solicitud simple que se llena y que se presenta ante la División de Pensiones, el documento nacional de identidad de quien está solicitándolo, ¿no? La partida de matrimonio si se trata del cónyuge o la cónyuge, la partida de nacimiento de los hijos, ojo, si no existiera esposo o esposa, ¿no? Partida de nacimiento del titular, si se tratara de los papás, ¿no? Y esto es en orden excluyente y según corresponda, con la cual se establezca el vínculo conyugal o paterno-filial, ¿no? En el caso de los hijos menores de edad, deberán presentar adicionalmente, dice la resolución judicial de tutoría, ¿no? Eso en el caso de que fallezca papá y mamá, ¿no? O no tengan mamá o papá, ¿no? Ambos. El certificado de necropsia, el documento emitido por el Instituto Armado o Policial que acredite que el suceso, ¿no? que fue en cumplimiento del deber, ¿no? Claro, en este caso vendría a ser la resolución de baja por fallecimiento a consecuencia del servicio, en ocasión del servicio, en acción de armas o en acto del servicio. Sigamos, por favor. Requisitos para subsidio por invalidez, lo propio, ¿no? La solicitud del titular, la copia del documento nacional de identidad, el certificado médico de invalidez permanente emitido por el Hospital de la Sanidad de las Fuerzas Armadas u Hospital de Sanidad de las Fuerzas Policiales, según corresponda, ¿no? Este certificado debe ser expedido por una junta médica, dice, en la que se determine de manera expresa la fecha de invalidez permanente y el origen de la misma. ¿Qué más nos dice aquí? Documento emitido por el Instituto Armado que acredita que el suceso haya ocurrido en cumplimiento del deber, obviamente, ¿no? Igual también la resolución, aquí lo que les hacen es una resolución pasándolos a la situación de retiro por incapacidad psicosomática, por lesiones contraídas a consecuencia del servicio, ¿no?
Entonces, estos vendrían a ser los requisitos para otorgar el subsidio póstumo o subsidio por invalidez. Eh, Esos requisitos están establecidos, ¿no?, en la norma. Sin embargo, hoy en día, una vez que se emite la resolución directoral de la Dirección de Recursos Humanos, esta es cursada de oficio a la División de Pensiones, y si se tratara de personal, o perdón, si se tratara de sobrevivientes, la División de Pensiones automáticamente se están comunicando con el jefe inmediato superior de este efectivo policial fallecido, y bueno, para poder comunicarnos con la familia, ¿no?, y poder solicitar los documentos correspondientes, y se está dando un trámite inmediato, ¿no?, en este tipo de casos. Si se tratara de subsidio por invalidez, el subsidiado no tendría que hacer absolutamente nada, solamente esperar la emisión de la resolución de su subsidio por invalidez. Todo es automático y todo es de oficio, ¿no? Creo que aquí hemos terminado. La siguiente, del procedimiento de promoción automática, algo que estaba olvidando. Como les dije, el subsidio póstumo y subsidio por invalidez se otorgaba hasta alcanzar el grado de técnico de primera y coronel, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que hay una promoción económica, ¿no? Aquí en el decreto legislativo, ¿se acuerdan que en el decreto ley 19846, o en la anterior clase, hablamos de una promoción económica? Aquí se le denomina promoción automática, ¿no? Del grado militar, que se hace referencia al artículo 15, se efectúa cada 5 años, dice, hasta obtener la promoción máxima para el nivel de oficiales, que será equivalente al grado de coronel, o su equivalente en el caso de suboficiales, hasta el grado de técnico de primera, ¿no? Para el caso de personal de servicio militar acuartelado, se va a realizar a partir del grado de suboficial de tercera o su equivalente también. Entonces también existe una promoción económica, ¿no? Cada 5 años, hasta llegar al grado de técnico de primera o al grado de coronel, según corresponda. Sigamos, por favor. Oh, aquí terminamos, creo ya. Bueno, entonces, ¿qué hora es? 7:20. Estoy presta a escuchar sus interrogantes. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, los escucho, ¿no?, para poder absolver sus preguntas, ¿no? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, ¿qué tal? Eh, Quería, bueno, hacerle la consulta. Leí una sentencia, mejor dicho, una casación precisamente sobre las pensiones, en el caso de que, eso fue en Lambayeque, no tengo a la mano, he estado buscando mientras usted estaba exponiendo y no he podido ubicarla, con relación a la pensión de que la causante, o sea, la esposa murió y el esposo, que no estaba inválido, no tenía ninguna discapacidad, solicitó la pensión y se fue a un juicio. Entonces, la Corte Suprema le dio la razón, ¿no?, por considerarla discriminatoria. Entonces, esta sentencia también, me imagino que, bueno, nos alcanzaría, ¿no es cierto?, al personal policial y militar. ¿De repente usted tiene conocimiento sobre esa sentencia? No tengo conocimiento sobre esa sentencia. Tengo entendido de que en otros países, España, México, ya se han dado casos similares, porque casi el ordenamiento legal en cuanto a materia pensionaria es similar, es muy similar. Y sí, en otros países sí, el varón, y bueno, con mayor razón, en esos tiempos donde hablamos de igualdad, ¿no?, de derechos, tanto el varón como la mujer tienen los mismos derechos. Entonces sí, a mí también me parece discriminatorio el hecho de que no esté contemplada una pensión para el cónyuge varón, ¿no? Sin embargo, nosotros nos regimos bajo este decreto ley 19846, que, como se lo dije, data del año de 1973, ¿no? Entonces, pero si el juez cree por conveniente, como en este caso usted me está explicando que es una casación de Chiclayo, si el juez cree por conveniente otorgar esta pensión al varón por ser discriminatoria esta normativa, no hay ningún problema, la división de pensiones lo otorga.
Sin embargo, esta casación me imagino yo que no es vinculante, entonces no podríamos aplicar ese caso para todos. No podríamos aplicar ese caso para todos. Así como también estamos hablando de los procesos de unión de hecho. Hoy en día en la ONP, tan solo con la presentación del proceso de unión de hechos se está otorgando a la conviviente la pensión. Sin embargo, en la Policía Nacional del Perú y en las Fuerzas Armadas no se puede hacer eso. ¿Y esto por qué? Porque hay una norma especial para ellos, para estas convivientes, y literalmente dice que se encuentran inmersos ahí los que pertenecen al decreto ley 2530, 19990, pero sin embargo, y hasta los de la 1133, ojo, los han tomado en cuenta, pero no dice nada acerca del decreto ley 19846. ¿Alguna otra pregunta? Doctorita, muy buenas Doctora, noches. buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, básicamente con relación al subsidio póstumo. Yo le entendí que las personas por este beneficio o los efectivos policiales que tengan, los va a amparar bajo este rubro o este beneficio, es hasta la obtención de el grado máximo en suboficiales, técnico de primera, y en oficiales, coroneles. Entonces, imaginémonos que fallezca o en nuestros casos, por ejemplo, un técnico de primera fallece por acción de armas. Entonces, este subsidio ya no le alcanza. Este subsidio ya no le alcanza si fallece un técnico de primera. ¿Por qué? Porque es el grado máximo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le correspondería a este suboficial técnico de primera o a los sobrevivientes? ¿Qué les correspondería? Pensión. Les correspondería pensión. Y supongamos que tiene una viuda, entonces le correspondería la pensión de su oficial técnico de primera, que es 2.228, no, 2.382, más el bono más alto, que es 2.700. Eso le corresponde a la viuda. En sí, a la viuda le corresponde todo el bono. A la viuda le corresponde todo el bono de 2.700. Y la pensión se dividiría entre la viuda y los hijos menores. Los hijos menores y estudiantes. O los hijos menores, estudiantes e incapacitados. Ese es otro 50%. Si se tratara de uno del decreto legislativo 1133, este subsidio póstumo va a ser otorgado por 30 años, ¿ya? Por 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué por 30 años? Porque la norma, el decreto legislativo 1133, nos dice que recién se puede acceder a una pensión de sobrevivientes si el policía ha cumplido los 30 años de servicios. Entonces, este subsidio póstumo se otorga o bien a la cónyuge, o bien a los hijos, o bien a los padres por 30 años. ¿Ok? Perfecto, gracias. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, por supuesto. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Muy atenta a su exposición, doctora. Doctora, solamente dos preguntas. Una, ¿qué es el seguro de invalidez? ¿Qué requisitos específicos se requiere para ello? Y segundo, doctora, se habla bastante de lo que es cuando el personal policial en acción de armas o acto armado fallece, los sobrevivientes tienen derecho a lo que es una vivienda. Se ha hablado bastante de eso, inclusive hay una norma que cuando uno revisa está todavía vigente. Entonces, ¿qué es lo que está faltando para poder, si le corresponde al personal policial, qué es lo que está faltando para que esa norma sea eficaz? Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Okay, de nada. A ver, por tu primera pregunta, creo que te estás refiriendo al seguro de vida, ¿no? Al seguro de vida. Creo que a eso te estás refiriendo. Seguro de vida es en caso de que el personal policial se invalide. Es lo que entiendo según tu pregunta. El seguro de vida
No sé si lo hemos hablado en la clase pasada, no, creo que recién la vamos a hablar en la siguiente clase, lo que es el Fondo de Seguro de Vida, que también se encuentra inmerso dentro de este decreto legislativo 1132. ¿Ya? Y este seguro de vida se paga solamente al personal que fallece o que se invalida en cumplimiento del deber, por cualquiera de las 4 causales. Los requisitos son los siguientes. Cuando el personal policial o militar se encuentra en situación de actividad, todos sabemos que debemos llenar esa declaración jurada, esa carta declaratoria, que es una declaración jurada, donde yo me voy a comprometer, no me voy a comprometer, donde yo estoy eligiendo quiénes pueden ser los beneficiarios en caso de que fallezca en cumplimiento del deber. Entonces yo escojo que es mi madre, mi padre, mis hijos, o mi esposo, o mi comadre, ¿no? O mi vecino. Entonces mi voluntad prima. Si yo fallezco en cumplimiento del deber, esa carta declaratoria es abierta en lo que es el Fondo del Seguro de Vida, Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía en Melo Franco, y se paga a quienes se encuentren inmersos dentro de esta carta declaratoria, que tiene que ser con una firma legalizada por un notario. Si yo no he actualizado mi carta, o mejor dicho, si mi carta no existe en el Fondo de Seguro de Vida, yo nunca suscribí, no me preocupé de suscribir y de dejarle a mi familia ese seguro de vida, entonces entrarían a tallar ahí los herederos legales del fallecido, del policía fallecido, ¿no? No existe esa carta, entonces yo soy soltero, no tengo hijos, entonces mis herederos legales vendrán a ser mis padres, ¿verdad? Mis hermanos. Pero si soy casado, tengo hijos, entonces mis herederos legales vendrían a ser mi esposa y mis hijos. Y tendría que los familiares ya hacer una sucesión intestada para poder cobrar dicho beneficio. Por lo segundo que me preguntas, sí, es cierto, existe una disposición, una normativa legal donde aquellos que fallecían en cumplimiento del deber, sus sobrevivientes serán afectados con una vivienda policial. Sin embargo, hoy en día eso me parece que no hay, no hay algún, no hay algún, no sé si podríamos decirlo, pero tengo entendido de que sí el personal se acerca a lo que es la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía, porque es el organismo encargado, es el organismo encargado de otorgar dicho beneficio. La verdad no tengo entendido cuáles son las objeciones o de repente las excusas que ponen para no otorgar dicha vivienda, no lo sé, pero como dices, esa normativa no se encuentra derogada en la actualidad y por lo tanto les correspondería, ¿no? Para todo el personal. Sin embargo, como te das cuenta, también antes el FOBIPOL era quien construía los departamentos, ¿no? Y los adjudicaba mediante sorteos. Pero si vemos hoy en día ya no hay esa modalidad. Hoy en día dan préstamos para obtenciones, para adquisición de vivienda. Entonces, no sé qué otro mecanismo podría ser o se podría impulsar para que estos sobrevivientes, estas familias, pues no queden desamparadas en caso de no tener una vivienda, ¿no? Tendríamos que averiguar eso en lo que es la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía. Así es. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctora, una pregunta. De acuerdo al subsidio póstumo, ¿tiene derecho un efectivo policial o militar que se encuentra saliente de servicio y en el transcurso del camino de la comisaría a su casa tiene un accidente de tránsito? Este efectivo fallece. ¿Cuál sería él estaría un requisito para que cumpla este subsidio? ¿En acción de armas, acto de servicio, consecuencia de servicio o ocasión de servicio? Y la segunda, doctora, debería ser cuál es la diferencia, ¿no? En estas 4 requisitos para el subsidio, tanto póstumo como invalidez. Ya. Siempre se habla, ¿no? De cumplimiento del deber y esta causal, cumplimiento del deber, engloba que tiene un
un mayor número de beneficios tanto para los sobrevivientes como para el personal que se invalida, ¿no? En cumplimiento del deber. En primer lugar, como lo dije en la clase pasada, quien cataloga, quien señala, quien determina la causal es el Consejo de Investigación de la Dirección de Recursos Humanos, y esto lo hace de acuerdo a la nota informativa, a las investigaciones que se haya hecho en la unidad del policía que falleció, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, el Consejo de Investigación es quien determina finalmente la causal y se ve plasmada en una resolución directoral, ¿no? En ese acto administrativo. Sin embargo, y depende mucho, ¿no? Cómo hagan esa nota informativa, esa parte policial, depende mucho para poder otorgarle. He sabido y he visto, porque finalmente a la división de pensiones, que es donde laboro, nos llegan ya las resoluciones definitivas, porque acordémonos que con una resolución provisional, que es la primera que sale dando de baja por fallecimiento al efectivo policial en circunstancias que se investigan, pensiones todavía no puede prever qué tipo de pensión se le va a otorgar, ¿no? No puede ver todavía si le va a dar una pensión o le va a dar un subsidio. Ahora, si vemos que estas circunstancias, ¿no? Más o menos, te digo esto por lo que veo, ¿no? Tuve un caso hace poco, donde llegó un expediente en el cual había fallecido en actividad. Era un técnico de primera, si mal no recuerdo. No, era un suboficial de segunda, pero tenía 30 años de servicios. Ya lo recordé. Un suboficial de segunda, pero tenía 30 años de servicios. Y yo en primer momento, en primer término, como estoy ya, por decirlo así, ya mimetizada con todo esto de los fallecimientos por COVID, vi el expediente, comencé a leerlo y dije, bueno, es COVID. Dije, sí, no es COVID, porque le estaban otorgando una pensión, ¿no? Y eso es lo que me llamó a mí la atención. Estaban otorgando una pensión y a mi mente se vino, no, pero es COVID, ¿por qué le están dando una pensión? ¿No? Si le corresponde un subsidio póstumo. Él todavía, si bien es cierto, tiene 30 años de servicios, pero es suboficial de segunda. Le falta bastante para llegar a técnico de primera, ¿no? En un primer momento, como te digo, como ya estoy ahí mimetizada con los fallecimientos a causa del COVID, pero sin embargo, comencé a leer, porque ahí uno tiene que empaparse y leer todo, desde cuántos familiares tienen, si hay hijos menores, extramatrimoniales y todo lo demás, para poder otorgar los derechos y beneficios. Paso a paso las hojas, y este señor había fallecido porque dice que se había ido a la casa de un amigo y habían estado libando licor y había fallecido de un paro cardíaco, ¿no? Entonces, definitivamente, viendo las circunstancias, deducimos nosotros que no va a salir en cumplimiento del deber, ¿verdad? No va a salir en cumplimiento del deber, y por lo tanto, procedemos a otorgar la pensión, ¿no? Cuando ya salga la resolución definitiva, que me imagino saldrá en acto ajeno al servicio, solamente vendrá para ser anexada a su expediente. Ahora, estas 4 causales están definidas en el Decreto Ley 19846 de la siguiente manera. Por ejemplo, acción de armas. Acción de armas nos dice que es el enfrentamiento armado. El enfrentamiento armado que se da con grupos terroristas, ¿ya? Con grupos terroristas. A eso se denomina acción de armas, cuando fallecen o se invalidan a consecuencia del enfrentamiento armado con grupos terroristas, acción de armas. ¿Qué más? Acto de servicio. Acto de servicio, un ejemplo, por ejemplo, cuando este personal, ya sea policía o militar, tiene un enfrentamiento armado con delincuentes comunes, ¿no? Y en esas circunstancias muere o se invalida. Vamos a ver lo otro. Ocasión del servicio.
Ocasión del servicio se da cuando, a ver, acción de armas, acto del servicio, ocasión del servicio. Ocasión del servicio es cuando el policía sale a realizar una labor propia del servicio, ¿no? Sale y supongamos lo mandan de comisión del servicio, no sé, a llevar documentos y está yendo en un vehículo motorizado y este vehículo motorizado pues se vuelca, sufre un accidente de tránsito y en ocasión del servicio se invalida o fallece, ¿no? Y a consecuencia del servicio es un acto o un hecho que no puede ser derivado de otro que no sea propio del servicio, ¿no? Por eso le llaman a consecuencia del servicio, como lo es, por ejemplo, los fallecimientos ahora a causa del COVID, ¿no? Se encontraba de servicio, yendo a su unidad, patrullando en un mercado, resguardando a un magistrado, trabajando de servicio en un hospital, en un policlínico, y se contagió del COVID, ¿no? Entonces su causal de baja por fallecimiento, entonces se le ha denominado consecuencia del servicio, porque el hecho ha sido por una causal que es propia del servicio policial, ¿no? Realizando su labor, ¿no? Esas vendrían a ser las diferencias entre estas 4 causales. Ahora, me dices tú, este policía sale de Franco, ¿no? Y se está dirigiendo a su domicilio y tiene, pues, no sé, un accidente y fallece. Como te vuelvo a repetir, depende mucho de la nota informativa, ¿no? Y, no sé qué criterios adoptará el Consejo de Investigación porque te digo que la resolución que llega a la División de Pensiones propiamente, porque leo los considerandos, ¿no? Narran los hechos y llegan a una conclusión finalmente, pero yo me imagino que ellos harán un dictamen legal donde ahí sí esgrimen los fundamentos de hecho y de derecho para poder poner la causal, ¿no? En cumplimiento del deber de estos efectivos policiales. Doctora, buenas noches. Noches. Doctora, una pregunta. Doctora, mire, en este caso del COVID ya que hablan, que se está refiriendo, ¿no? Que es muy común. Por ejemplo, hay efectivos que están aislados, ¿no? Que son considerados en el grupo de riesgo o grupos vulnerables, ¿no? Y en este caso, ¿qué pasa, doctora, si un efectivo que está aislado, ¿no? Por ser vulnerable, se llega a contagiar del COVID y fallece? Porque, por ejemplo, he visto también ahora que el personal que está aislado, si requiere incorporarse al servicio, que presente una carta notarial. Y, por ejemplo, ¿qué consecuencias traería, ¿no? Si fallece, por ejemplo, estando aislado, o en este caso, si es que presenta su carta notarial y va al trabajo y se contagia y también fallece, ¿no? ¿Qué pasaría en ambos casos? ¿Tiene derecho al subsidio póstumo o no? A ver, para empezar, el subsidio póstumo el subsidio póstumo por invalidez y la pensión, como ya lo hemos dicho, se da en cumplimiento del deber, ¿no? Y de hecho, subsidio póstumo y por invalidez, cumplimiento del deber, por cualquiera de las 4 causales. Ahora, el personal que se encuentra aislado, ¿no? Como es el caso ahora en esta coyuntura de esta enfermedad tan terrible, hay personal que desde un primer momento fueron aislados del año pasado en el mes de marzo, ¿no? Ya sea por la edad o ya sea porque tenían enfermedades con comorbilidad que los hacían vulnerables a contraer el COVID con mayor facilidad que cualquier persona que nos encontrábamos sanos. Y este personal fue aislado y bueno, se quedó en su casa, ¿no? Se quedó en su casa guardando el aislamiento social obligatorio. Lamentablemente, este personal que se encuentra aislado y fue contagiado, no encontrándose laborando, ¿no? Son dados de baja por fallecimiento en acto ajeno al servicio.
Entonces, no tienen derecho a lo que es los beneficios de subsidio póstumo, subsidio por invalidez o a una pensión con su bono, ¿no? Como sí lo tienen en el caso de que fallezcan en cumplimiento del deber, ¿no? Y como lo estamos viendo hoy en día en la actualidad. ¿Pero por qué? Porque el personal policial que fallece y se le aplica esa causal consecuencia del servicio es porque es personal que día a día estuvo en su comisaría, que día a día estuvo patrullando, que día a día estuvo de resguardo, que día a día estuvo en su UCE, que estuvo en su escritorio, ¿no? Trabajando y que se contagió laborando, pero trabajaba, pero laboraba, pero se encontraba en un mercado. En cambio, el personal en actividad que estuvo aislado no ocurrió así. No ocurrió así. Ese personal tuvo que cuidarse dentro de su domicilio, tomar todas sus precauciones. Y la Dirección de Recursos Humanos, CIOs, han creído por conveniente pasarlos o darles de baja por fallecimiento en acto ajeno al servicio, ¿no? A ese personal. Ahora, si este personal, supongamos, era un superior, o ya era un brigadier, o técnico de primera, no lo sé, cualquier grado, y tenía una enfermedad con comorbilidad, era diabético y fue aislado, técnico de primera con 25 años de servicios, tiene derecho su esposa a una pensión, pero equivalente a, y fallece en actividad, el íntegro, el íntegro. ¿Qué es lo que no tiene derecho la esposa? El bono, porque no es cumplimiento del deber. Pero fallece en actividad, el íntegro. ¿Es un brigadier? ¿Tiene derecho su esposa a una pensión? Por supuesto que tiene derecho a una pensión. El íntegro de la pensión, de la remuneración consolidada de su grado. ¿Es un superior? 2.668. ¿A qué no tiene derecho? Al bono, porque el bono solo es para quienes fallecen en cumplimiento del deber. ¿Ya? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Dos preguntitas. El Claro. primero es que cuando un efectivo que tiene ya ha salido, digamos, retirado por cuestión de incapacidad en acto de servicio, usted mencionó que llegaba al grado de en oficiales de coronel y oficiales a brigadier. Luego de eso, la pregunta de esclarecimiento es, luego de alcanzar esos grados, ¿qué le corresponde en la promoción económica o en la promoción automática, según la ley? Ya. A ver, si pertenece al decreto, vamos a ver. Decreto ley 98, ya. Llega al grado de técnico de primera y automáticamente tenemos que suspenderle lo que es el subsidio póstumo, ¿ya? Debemos suspenderle lo que es el subsidio póstumo en el caso de sobrevivientes, o le suspendemos el subsidio por invalidez, ¿no? Y si pertenece al decreto ley 19846, vamos a aplicarle, en el caso de fallecimiento, la ley 24373, que lo vimos en la clase pasada, ¿no? Que era la promoción económica, ¿no? Él llegó a técnico de primera, pero la ley 24373 se encuentra vigente en la actualidad, no ha sido derogada. ¿Y qué nos dice la ley 24373? Nos dice que se le va a otorgar una promoción económica cada 5 años hasta que llegue al grado de suboficial superior, ¿ya? Eso nos dice la norma. En cuanto al oficiales, siempre es el grado de coronel, no, ya no asciende más, es solamente es el grado de coronel. Llega hasta el grado de suboficial superior, pero tiene que jugar también y tiene que verse el tiempo de servicios, porque es hasta que llegue a los 35 años de servicios. Entonces, ese técnico de primera seguirá ascendiendo por promoción económica hasta el grado de suboficial superior. En el caso de los que pertenecen al decreto legislativo 1133, en el caso de ellos, ese subsidio póstumo se va a pagar por 30 años, como les dije, ¿no? En el caso que haya una viuda, supongamos esta viuda de un suboficial de primera, no lo sé, con 10 años de servicio, se va a pagar por 30 años más. Entonces, si esta viuda tiene 30 años de edad, se pagará hasta que la viuda tenga 60, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Hasta que tenga 60 años. Sí, correcto. ¿No es cierto? Ya. Pero ¿qué nos dice la 1133? A ver, estamos hablando de viuda.
La 1133 nos dice que se va a otorgar la pensión de viudez a quien corresponda. Entonces, su viuda, con 60 años, tiene derecho a una pensión de viudez, pero no equivalente al íntegro, sino equivalente al 50% del 55%. Y el bono lo seguirá percibiendo. ¿Qué pasa si este señor, este efectivo policial del decreto legislativo 1133 no tiene viuda, no tiene hijos y tiene padres? ¿No es cierto? Fallece un efectivo policial, un suboficial de tercera, y tiene sus padres que tienen la edad de 50 años, igual. Van a percibirlo por 30 años, hasta que sus padres tengan 80 años. Porque, ojo, también hay requisitos en el decreto legislativo 1133 para otorgar una pensión de ascendientes, y uno de los requisitos, si ustedes observan en la norma, en el decreto legislativo 1133, es que para otorgar una pensión de ascendientes, los padres tienen que tener 65 años de edad. Si tienen menos de 65 años de edad, no les otorgan una pensión. ¿Ya? Entonces, para ellos sí hay promoción económica, también sí hay promoción económica. Sí hay promoción económica, pero va a depender mucho si corresponde o no corresponde la pensión en el decreto legislativo 1133. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, y si usted mencionó que el efectivo en actividad puede pertenecer a una empresa aparte para percibir otro sueldo. Pero ese es en el caso de actividad. Pero en el caso de retiro, se puede, nombró la clase pasada, nombró que puede ser también en función administrativa. Pero la pregunta es, ¿puede ser considerado la función jurisdiccional, por ejemplo, en el Ministerio Público, como una función administrativa? Sí, Gracias. sí puede ser considerado como una función administrativa, pero la función jurisdiccional en la división de pensiones se ha encajado, por ejemplo, en el caso de los fiscales, en el caso de los jueces, se ha enfocado en lo que es seguridad ciudadana, ¿no? Nos hemos basado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y lo hemos encuadrado en lo que es seguridad ciudadana. Entonces, ¿por qué? Porque acordémonos de que los servicios administrativos vigentes con la ley 30.539 desde el año 2017, recién entra en vigencia el 8 de febrero del 2017, servicios administrativos. Sin embargo, anterior a ello estaba la ley 30.026, donde decía que el pensionista puede elaborar en otra entidad pública siempre y cuando ejerza su labor en áreas vinculadas a seguridad ciudadana y seguridad nacional. Entonces, lo encajábamos en lo que era seguridad ciudadana, y en ese sentido hemos otorgado el beneficio de la doble percepción a muchos jueces, a muchos fiscales. Ok, gracias. De nada. Gracias, doctor. Doctora, buenas noches. Le saluda Henry Olivera. Qué gusto. Doctora, disculpen, algo que no me quedó claro. Es referente a los beneficios de subsidio en caso de fallecimiento. Cuando en el caso de dos esposos que son, bueno, integrantes de la Fuerza Armada o de la policía, ¿el beneficio lo puede otorgar cualquiera de ellos en caso de fallecimiento, doctora? Sí, ¿por qué? Porque el decreto legislativo 1132 y su reglamento, lo único que pone como requisito, y se los leí, ¿no? Requisitos de forma, la solicitud, el DNI, el acta de matrimonio. Si leen la norma y su reglamento, no dice que no le podemos otorgar al varón. No dice, ¿no? Algo que sí nos hace diferencia el decreto ley 19846, que la pensión no se puede otorgar al varón porque tiene que estar incapacitado para poder subsistir por sí mismo, ¿no? Entonces, si fallece hoy en día personal femenino en cumplimiento del deber y es una suboficial de segunda, suboficial de primera, hasta suboficial técnico de tercera, porque si fuera una suboficial técnico de segunda, acuérdense
acuérdense que se paga el subsidio póstumo del grado inmediato superior, ¿verdad? Entonces, si es un técnico de segunda, pagamos el subsidio póstumo de técnico de primera por un mes, pero ya llegó a técnico de primera, y por un mes solamente se podría pagar ese subsidio póstumo, y al siguiente mes se convertiría en pensión. Y ahí sí ya no podríamos otorgarle al viudo. ¿Ya? Pero sí, en los demás casos, antes de que llegue al grado técnico de segunda, podemos otorgar el subsidio póstumo al cónyuge varón e inclusive policía. Ya hemos otorgado ese tipo de subsidios. Doctora, entonces debe indicar que es por única vez. No, el subsidio es mes a mes. El subsidio es mes a mes. Te hablo en el caso de que sea una técnico de segunda. ¿No? Hablamos que el subsidio póstumo se otorgaba en el grado inmediato superior. Si es un suboficial de tercera, se paga la remuneración consolidada de un suboficial de segunda, ¿cierto? Más el bono, más los aguinaldos, más todo. Pero hay que ponernos en el hipotético caso. Es una suboficial técnico de segunda, ¿ya? Que fallece con el grado de técnico de segunda. Y le vamos a dar a su cónyuge, varón policía, supongamos, la remuneración consolidada del grado inmediato superior, que es técnico de primera. Entonces, ¿ahí se cumplió el requisito? Sí, se cumplió el requisito. Llegó a técnico de primera. Y esta suboficial, esta técnico de segunda tenía, no sé, 16 años de servicio. Entonces ya tenía los dos requisitos. Ya había sobrepasado los 12 años y medio y ya llegó a técnico de primera. Entonces ese subsidio póstumo se otorga solo por un mes. Y ahora mira, vamos a ponernos en este caso. Vamos a ponernos en el caso, en esta coyuntura. Es personal femenino, suboficial técnico de tercera. Suboficial técnico de tercera, femenina. Con, ¿cuántos años de servicio le ponemos? A ver, vamos a ponerle primero con, a ver, pero ¿habrá una técnico de tercera con 8 años? No creo, ¿no? No creo. ¿Cuántos años para, más o menos, tercera? Creo que ya es a partir de los 14 años, ¿no? Entonces, ya ven, miren, técnico de tercera, 14 años, fallece por COVID. Miren, vamos a ponernos el hipotético. Técnico de tercera, fallece por COVID, 14 años de servicios. ¿Qué corresponde? Vamos a ver. Le correspondería subsidio póstumo, yo digo así, viendo el caso. Subsidio póstumo. ¿Por qué? Porque le doy el subsidio póstumo de técnico de segunda, ¿no? Y todavía faltar 5 años para que llegue a técnico de primera, entonces por 5 años su esposo policía varón puede percibir ese subsidio póstumo. Pero ustedes saben que en la actualidad aquellos que están falleciendo por COVID en cumplimiento del deber, también se les está otorgando un ascenso póstumo, ¿verdad? Entonces, esta técnico de tercera, que hoy día es dada de baja por fallecimiento, de acá en un mes va a salir su resolución de ascenso póstumo. ¿A qué grado? Técnico de segunda. Técnico de segunda. Y como técnico de segunda, yo le voy a dar la remuneración consolidada del grado de inmediato superior, o sea, técnico de primera. Y si tiene 14 años de servicios, ya se concluyó, ya reunió esos dos requisitos, ser técnico de primera y 14 años. Entonces, ese subsidio póstumo sí le corresponde a su esposo, sí, pero por un mes. Porque tengo que otorgarlo de todas maneras, ese subsidio póstumo, por un mes. Y al siguiente mes se convierte en pensión. Al convertirse en pensión, ¿corresponde o no corresponde al varón? Policía, no corresponde. Entonces solo por un mes, pero en ese único caso. ¿Ya? Gracias, doctora. De nada. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, una pregunta. Si un efectivo policía o militar con 30 años de servicio pasa a la situación de retiro, ya este efectivo tiene su pensión, ¿verdad? Posterior de haber pasado a la situación de retiro, trabaja en una empresa privada, pero esta empresa privada lo obliga y le descuenta para la AFP. Entonces, este descuento es arbitrario porque él ya tiene su pensión. Al final, cuando termine de trabajar esta empresa, no va a cobrar no va a cobrar AFP y en la caja de pensión militar, o sí se puede. Gracias, doctora. De nada.
acordémonos que las AFPs, ¿no? Son fondos privados y no tienen nada que ver los fondos privados con el Estado. O sea que él sí podría percibir una pensión, pero en las AFPs me parece, no sé si es por edad o por tiempo de aportación. No lo tengo claro eso, ¿no? En la actualidad. Sin embargo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene nada que ver una cosa con la otra, puesto que son administradoras de fondos de pensiones privadas, ¿no? Son netamente privadas y no hay incompatibilidad de percepción en ese sentido. ¿Ya? Entonces, bueno, podría ser que necesite él aportar a una, ¿no? O que la empresa, pues, sus aportes lo remitan a una AFP. Doctora, en ese sentido, entonces puede cobrar él en la Caja Pensión Militar Policial y cuando se retire de esta empresa también puede tener su pensión en la AFP, puede tener dos a la vez. ¿Se puede? Sí se puede, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si estamos hablando que sí hay doble percepción inclusive para los pensionistas del Estado, doble percepción. Hay doble percepción del Estado. Por ejemplo, tenemos el caso de un policía pensionista de la Policía Nacional del Perú y también percibe su pensión por la ONP, porque era docente. Sí se puede, ¿no? Con mayor razón de una administradora de fondo de pensiones privado, con mayor razón. Ahora con la 30.539, como justamente estábamos hablando, se puede percibir una remuneración y una pensión. Se puede percibir una remuneración y una pensión del Estado, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y eso también está especificado en el decreto ley 19846. Igual, la viuda también puede percibir su pensión como viuda y puede trabajar de gerenta en un banco, qué sé yo, y también puede percibir. Si ha laborado ella también en una institución pública, puede percibir ella también su pensión por derecho propio de la institución pública. No hay ninguna incompatibilidad. Doctora, pero en el caso ya de AFP y ONP, ahí creo que sí ya, ahí no se podría o también igual, porque hay en el caso civil, ¿no? Hay personas que trabajan para el Estado y también trabajan para empresas privadas. Unas aportan por la ONP o AFP. Ahí también se podría dar lo que hizo usted con la caja, igual como la caja. ¿3 pensiones? No, ya sería dos, sería para el personal civil, ¿no? En caso del personal civil que trabaja para el Estado y también trabaja para la empresa privada y aporta. Yo creo que ahí no hay incompatibilidad. No hay incompatibilidad. No hay. No hay. O sea, podría percibir a ambos. Y yo creo que no hay ningún problema. Gracias, doctora. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctora, es una oficial de primera Estela Ramos. Doctora, una consulta. Con respecto al subsidio por fallecimiento de padres, usted dijo, pues así, hubieran 2 o 3 hermanos policías, ¿no? Y le corresponde a cada uno. Para esto, ¿es necesario haber registrado a nuestros padres en nuestro legajo personal? Por ejemplo, yo la tengo registrada, yo tengo registrado a mis padres, pero mi hermano no. Ya. A ver, en realidad tendríamos que registrar, ¿no? Todos estamos en la obligación de hacerlo y registrar a nuestros padres y que aparezca en nuestro RIPER, ¿no? Adjuntando pues el acta de nacimiento, ¿no? De cada uno de nosotros. Sin embargo, a ver, no trabajo en la Dirección de Recursos Humanos, pero sin embargo, ya sea abordando este tema del decreto legislativo 1132 y donde está consignado este beneficio, yo considero de que dentro de los requisitos está presentar el acta de nacimiento y así no esté registrado, tendrían que otorgarle porque no va a dejar de ser hijo. No va a dejar de ser hijo, no, este señor que ha fallecido no va a dejar de ser el padre, entonces, y lo está acreditando con un documento que es su papá, ¿no? Entonces, con el acta de función, con el acta de nacimiento, tendría que presentar regular para que puedan otorgarle este beneficio. Muchas gracias, doctor.
¿Alguna otra pregunta o si no ya vamos culminando con esta exposición, ¿no? Con este tema tan importante como lo es el decreto legislativo 1132? Aló, doctora, muy buenas noches. ¿Me escuchará? Sí, claro que Sí, sí. bueno, mis felicitaciones ante todo y agradeciéndole por la muy buena charla. Doctora, una consulta. En el caso, usted dijo de que las personas que estén con aislamiento no están recibiendo los beneficios de repente establecidos en la ley. Y en el caso que estén realizando trabajo remoto, ¿será la misma situación o ahí sí de repente sí se les reconoce? Esa es la pregunta, gracias. A ver, no, hasta el momento, sí, justamente por ahí iba con ese tema, estamos tratando de ver porque en sí la causal la determina la Dirección de Recursos Humanos, no lo determina la División de Pensiones. Y tengo entendido que hay bastante personal que se encuentra realizando trabajo remoto, estando aislado en su domicilio. Pero así como también hay personal que se encuentra realizando trabajo remoto, hay personal que no, por sus propias labores, ¿no? Entonces, esa causal, como lo vuelvo a repetir, lo determina el Consejo de Investigación y que sabemos que hasta la fecha en la Dirección de Recursos Humanos no se encuentra, no se encuentra instalada el Consejo de Investigación, me parece, hasta el mes de marzo, ¿no? Por eso todavía no hemos podido ir a preguntar, ¿no? ¿Qué hay con ese personal que se encuentra trabajando remotamente desde su domicilio? Creo que eres Juan Manuel, mi promoción. Sí, sí, bromito. Hola, Gracias, bromito. gracias. Gracias por la respuesta promoción, sí, muy acertada y también denota la preocupación de ustedes y me hace entender también entonces que no hay colegas que hayan fallecido en esa situación y eso es bueno, gracias a Dios. Ok, Gracias, promo. gracias, Juan Manuel, cuídate Fuerte mucho. abrazo, promo. Gracias. Doctora, Sí, buenas doctora, noches. otra pregunta. Doctora, de acuerdo al artículo 10, pago por goce efectivo del periodo de vacaciones, yo interpreto de que, bueno, espero no equivocarme, de que el personal militar o policial todos los años reciba un goce de vacaciones, ¿no? Estamos hablando de monetariamente, Ujú. ¿verdad? Pero yo trabajo en, bueno, soy efectivo, soy militar de la Fuerza Aérea, pero nosotros nos pagan todos los años vacaciones, no tenemos ese derecho. Y ahorita recién leyendo la 1132, me entero, entonces, Bajo algún decreto supremo aparte. no lo escuché. O sea, a ver, me dice que le pagan el beneficio de vacaciones. No, No, no no, le que no nos pagan. entendí mal. Lo que sucede es que el decreto legislativo 1132 lo dice literalmente, solamente vamos a percibir 12 remuneraciones al año, no hay más, 12 remuneraciones al año. Y este artículo del beneficio de vacaciones dice que vamos el mes en que no trabajamos, el mes en que nos encontramos de vacaciones y no estamos laborando, tenemos el derecho de percibir la remuneración consolidada de nuestro grado más la bonificación, ¿no? Que nos corresponde. Entonces, por no trabajar, me están pagando ese mes no como remuneración por mi trabajo, sino eso significa que me están pagando las vacaciones. ¿Entender? Sí, doctora, ahora sí lo entiende, ya lo entendí. Bueno, estimados participantes, gracias por haberme escuchado estas 2 horas. Espero, bueno, que hayan podido enriquecerse un poco más acerca de los beneficios. Bueno, en este caso no fueron beneficios previsionales, sino para aquel personal que se encuentra en situación de actividad, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas. Y espero, bueno, verlos en mi última clase, que será la próxima semana a las 6 de la tarde. Muchas gracias por todo. Bueno, ya nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.